Y cada uno formar su propia junta y cada uno, así como en España, gobernar en nombre del rey. Exactamente. Desconociendo a las autoridades que venían nombradas de Carlos IV. Por eso en muchos lugares los virreyes o incluso hasta las audiencias caen. Sí, claro, y caen como bolas de bowling, sí, ¿no? Así, en palitroques. Y el caso peruano es el único caso donde el virrey se sostiene. Donde el virrey se sostiene, incluso se fortalece, porque obtiene todo el tipo de apoyos de la audiencia, del cabildo, de la nobleza, y incluso pues, actúa en consonancia con la formación de todas las instancias que se formaron en España para asumir la representación de Fernando VII. Por ejemplo, primero la Junta Suprema de Sevilla, después la Junta Central, después la Regencia y después las mismas Cortes de Cádiz. El Perú es el caso más de lealtad más sorprendente. Sí. Y una pregunta, volviendo a los liberales de los cuales hablabas al comienzo, sí, esta lealtad entre Perú y España se funda en una adhesión a ciertas ideas políticas nuevas, que son las ideas liberales, que empiezan a predominar en España durante la resistencia contra los franceses y que hayan concordancia en Lima. Entonces, cerremos conversando sobre los liberales. ¿Cómo así? ¿Qué planteaban? Los liberales en España lo que primero hacen es abrir la posibilidad de criticar ese momento de crisis que ha tenido España en 1808 y que claramente identifican como una clara dicotomía. Por un lado, antes de 1808 hubo un sistema de gobierno que se puede calificar de despótico, que incluso representado por los propios monarcas españoles, y a partir de 1808 lo que se tiene que hacer es un proceso de instauración jurídica y política de un sistema que controle y aminore o incluso proscriba este despotismo. Entonces, lo que se tenía que hacer es una constitución que normara la actuación del rey. Y entonces ese es el origen de las Cortes de Cádiz. Al estilo británico. Al estilo quizás parecido más al británico que al francés, que el francés fue una ruptura, el de 1789 fue una ruptura total, ¿no? Pero los ingleses era una evolución y eso es lo que buscaban, un gobierno parlamentario con rey. Sí, en el caso de español era una monarquía parlamentaria en el que se seguía reconociendo a Fernando VII cuando regresase como monarca, pero que debilitado en sus poderes absolutistas. Porque tendría un parlamento. Con esto, Víctor, me perdonas, nos vamos a un corte, mis amigos. Seguimos a continuación conversando con Víctor Peralta acerca del clima político en el Perú en las vísperas de la emancipación. En este segundo bloque de nuestra conversación sobre la historia, hablando de acontecimientos de la independencia a propósito del Bicentenario, estamos con Víctor Peralta. Él es doctor en historia, peruano, radicado en Madrid, dedicado a la investigación científica en historia. Bueno, Víctor, estábamos conversando que de un modo sorprendente, en la primera fase de la Guerra de la Independencia, el Perú es leal a España y esa lealtad se monta a través del Partido Liberal. ¿Cómo se rompe? ¿Cómo el Perú evoluciona hacia la emancipación? Mira, lo que tenemos que recordar, y para resumirte un poco lo que pasa entre 1810 al 14, porque es fundamental entender ese momento, es que en el Perú los liberales, a través de la Constitución, logran introducir una cultura política nueva, que es asimilada por los peruanos en el sentido de rechazar ya las formas absolutistas del poder. A través de la libertad de imprenta se logra introducir, a través de periódicos, de impresos en las imprentas de Lima, e incluso a través de sermones y todo tipo de formas que llegan de España, que el lenguaje político peruano se transforme, cambie completamente. ¿Qué pasa cuando esto se interrumpe en 1814, cuando Fernando VII restablece el absolutismo en España al regresar? Pues, claro, mis amigos, Fernando VII, al ser liberado después de Waterloo, regresa a España, ahí adopta el nombre del deseado, porque el pueblo lo aplaude a rabiar conforme va avanzando de regreso a Madrid, y al llegar a España,
constatado su enorme apoyo popular, restablece el absolutismo. Abole, ¿no?, la Corte de Cádiz, la Constitución de Cádiz, y restablece el absolutismo. Eso cambia la guerra completamente porque ya no hay liberales. Exactamente, y además porque Fernando VII comete el gran error de pretender que la población hispanoamericana, sobre todo, va a retornar a una situación que había aprendido a rechazar gracias a ese liberalismo hispánico. Entonces, claro, la circunstancia en el caso peruano es que el virrey Abascal, que está en su último año de gobierno y transfiere ya el poder al virrey Pezuela, ambos intentan por todos los medios como que hacer desaparecer, invisibilizar esta época que se vivió en Perú entre 1811 y 1814. Lo van a lograr en parte gracias a los éxitos que hay en Chile, que es la formación de ese gobierno realista presidido por Marcó del Pont. Pero cuando cae Marcó del Pont en 1817 en la batalla de Chacabuco y después es echado de Chile tras la derrota de la batalla de Maipú en 1818, ese es el momento crítico de la posición española absolutista en el Perú, porque ya no pueden sostener el discurso de que España ha fortalecido al Perú. Ganando. Exactamente. Y entonces, pues ahí se explica por qué, por ejemplo, José Larribagüero me publica en Buenos Aires los criollos. Las famosas 28 causas, exactamente. Esas 28 causas, perdóname que resuma, son escritas por Ribagüero y expresan ya una posición hacia la independencia del sector más decidido de los criollos. Exactamente, y usando el lenguaje del liberalismo hispánico, porque ya identifican claramente despotismo con todo lo que ha habido, incluso con el virrey Pezuela hacia atrás, y proclaman que lo que se necesita es un gobierno de libertades. Por eso la gran afinidad con San Martín, porque San Martín les traía a los peruanos una forma de gobierno que les era muy afín a la cultura política que ellos habían adquirido. Una pregunta sería, ¿cómo en 3 años, del 11 al 14, se desarrolla una cultura política nueva que no permite que el retorno al absolutismo en el año 14 sea aceptado con normalidad? ¿Qué contenido tan poderoso tienen esos 3 años del 11 al 14 que hacen cambiar las conciencias? Porque había absolutismo antes del 11 y pasaba. Y de pronto el absolutismo después de 3 años ya no pasa. ¿Qué ocurrió en esos 3 años que provoca este cambio gigantesco de conciencia? Mira, para responder a tu pregunta, la cultura política del liberalismo hispánico transformó el Perú a través de varios hechos fundamentales. Por ejemplo, la posibilidad de libremente opinar sobre política, que hasta ese momento había sido un coto privado de la corte virreinal. Este es un hecho fundamental de la transformación que se produce. Exactamente. El otro hecho clave es la formación de un sistema representativo en el Perú a través de elecciones de ayuntamientos constitucionales y diputaciones provinciales. Es decir, las primeras elecciones que hubo en el Perú no fueron en la época independiente, sino al final de la época de los españoles, a raíz de Cádiz. Exactamente. El sistema representativo en el Perú se inicia realmente en 1812, cuando se comienza a aplicar la Constitución de Cádiz. Y hay un grupo que van de parlamentarios a Cádiz y otro, en el caso particular de Baquijano, es elegido para el Consejo de Regencia, ¿no? Sí, eso fue un poco antes, en 1810. Fue elegido, ¿antes? Sí, fue un poco antes, sí. Ok. ¿Cuál es el puesto que ocupó Baquijano? Fue más bien miembro del Consejo de Estado que se forma con la regencia. Entonces Baquijano viajó a España en 1813 y era como una especie de compensación, porque Baquijano perdió varias elecciones previas como representante de Cortes por el tipo de sistema de elección que había. Era muy popular, pero lo pierde finalmente porque la suerte es lo que decide en estos casos cómo debe elegirse un representante y en ese momento no le favoreció. Entonces Abascal lo premió con este tipo de nombramiento y él desapareció de la escena política peruana en 1813. Pero eso no indica que, no impide que se reconozca a Baquijano
referido, por ejemplo, como uno de los difusores del liberalismo hispánico en Perú, porque él intervino en una polémica muy dura con respecto a la libertad de imprenta, en la que defendió esta lucha contra el despotismo, que había que suprimirla.